Bienvenidos a El Alex, donde el miedo cobra vida. Prepárate para adentrarte en lo desconocido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame. Esta es la historia de hoy. El pasajero perdido. Germán llevaba más de 10 años recorriendo las carreteras del país en su tráiler. Esa noche, transitaba por la carretera 57, un tramo solitario donde el frío calaba hasta los huesos. Su única compañía era la estática de la radio y el zumbido del motor. La noche estaba particularmente oscura. No había luna ni estrellas, solo la interminable línea amarilla de la carretera iluminada por los faros. Faltaban unas 2 horas para llegar a su destino cuando, en la orilla del camino, vio a un hombre haciendo señas. Vestía un traje negro, bien planchado, y sostenía un maletín. Lo curioso era que, a pesar de la oscuridad, su rostro parecía ligeramente iluminado, como si la luz de los faros no afectara su piel. Germán nunca solía recoger desconocidos, pero algo en aquel hombre le resultó inquietantemente familiar. Frenó y bajó la ventanilla. «¿A dónde va, jefe?», preguntó. «Al próximo pueblo», respondió el hombre con voz serena. No parecía peligroso. Germán le abrió la puerta y el pasajero subió sin hacer ruido. Se sentó recto, mirando hacia el frente, sin soltar su maletín. El silencio en la cabina era tenso. Germán intentó hacer conversación. «¿Y qué hace por aquí tan tarde?». «Estoy en camino a una reunión», respondió el hombre, sin emoción alguna. Germán sintió un escalofrío. La voz de aquel sujeto le resultaba extrañamente familiar, pero no quiso insistir. El viaje continuó en silencio. Al llegar al pueblo, Germán volteó para indicarle que habían llegado. El asiento del copiloto estaba vacío. Frenó de golpe y miró alrededor. La puerta del tráiler nunca se había abierto y el cinturón de seguridad seguía abrochado. Bajó del camión con el corazón latiéndole en el pecho. En una pequeña tienda de la gasolinera, le contó lo sucedido al anciano encargado. El hombre palideció. «Joven, ese hombre murió hace años en un accidente en la carretera. Muchos traileros lo han recogido. Todos dicen lo mismo, que les parece familiar». Germán sintió que el aire se le iba. Corrió de regreso al tráiler y vio su reflejo en el espejo retrovisor. Era el mismo rostro del pasajero. Ruta sin regreso. César llevaba 7 años recorriendo las carreteras del país. Aquella noche, transportaba equipo médico con destino a un hospital en un estado vecino. No solía tomar desvíos, pero su GPS le indicaba una ruta más rápida por un camino secundario. Al principio, todo parecía normal. La carretera era recta, con pocos baches y sin tráfico. Sin embargo, conforme avanzaba, notó algo extraño. No había ninguna señalización, ni gasolineras, ni luces de casas a la distancia. Solo la cinta asfáltica y un cielo completamente oscuro. Tras una hora conduciendo, un pensamiento comenzó a inquietarlo. El camino parecía repetirse. Primero vio un letrero verde sin letras. Media hora después, el mismo letrero. Más adelante, una gasolinera en ruinas con un auto oxidado en la entrada. Al pasarla por segunda vez, supo que algo estaba mal. Apretó el volante con fuerza. «Debe ser una coincidencia», pensó. Siguió avanzando. Pero la tercera vez que pasó por la gasolinera abandonada, el miedo lo golpeó en el pecho. Frenó y bajó del tráiler. El silencio era absoluto. No se escuchaban grillos, ni el viento, ni siquiera el eco de su propia respiración. Encendió la linterna de su teléfono y caminó hasta el auto abandonado. Tenía el parabrisas roto y la carrocería cubierta de polvo. Lo extraño era que las llantas no tenían marcas de desgaste, como si nunca se hubiera movido de ahí. Un escalofrío le recorrió la espalda. Regresó corriendo al tráiler. Intentó marcar a alguien, pero su teléfono no tenía señal. Aceleró con fuerza. Esta vez, no importaba si rompía los límites de velocidad, solo quería salir de esa carretera maldita. Kilómetros después, vio un cartel de tránsito. Su corazón se aceleró. Por fin algo nuevo, pero cuando pasó junto a él, leyó con horror lo que decía. «Nunca Sales». Sus manos sudaban al sujetar el volante. Pisó el acelerador aún más. Los kilómetros pasaban, pero el GPS seguía marcando la misma distancia. De pronto, las luces del tráiler comenzaron a fallar. La radio emitió un ruido estático, y entre la interferencia, una voz distorsionada susurró: «No debiste tomar este camino». César gritó y apagó la radio de un manotazo. Estaba al borde del pánico. De pronto, vio algo en la carretera,
Un grupo de personas de pie en fila, cubiertos con túnicas negras, bloqueaban el camino. No tenían rostros. Frenó con todas sus fuerzas, pero era demasiado tarde. Sintió un impacto brutal y todo se volvió negro. Días después, encontraron su tráiler en perfecto estado, abandonado en la entrada de la gasolinera en ruinas. De César nunca encontraron rastro. El peatón de la niebla. La madrugada era espesa, como si el tiempo se hubiera detenido en la carretera. Mario, un trailero experimentado, llevaba varias horas conduciendo sin descanso. Había aceptado un encargo de último minuto y tenía que atravesar un tramo solitario antes del amanecer. El clima era inusual. Una niebla densa cubría todo el camino, impidiendo ver más allá de unos pocos metros. Activó las luces antiniebla y redujo la velocidad. Con cada kilómetro que avanzaba, la niebla se hacía más gruesa. Parecía envolver su tráiler como una sábana fantasmal. De repente una figura humana apareció en medio del camino. Mario frenó con todas sus fuerzas. Las llantas rechinaron contra el asfalto y el camión se detuvo bruscamente. Con el corazón latiendo con fuerza, bajó de la cabina. ¿Está bien?, gritó mirando a su alrededor. La carretera estaba desierta. Encendió su linterna y revisó debajo del tráiler. No había nadie. Dio unos pasos hacia adelante, sintiendo el asfalto frío bajo sus botas. Un escalofrío recorrió su espalda. Entonces la niebla se movió. Algo se formó en ella. A pocos metros de él, una silueta humana comenzó a definirse. Primero, la forma de un cuerpo. Luego, detalles más nítidos. Un hombre con ropa desgarrada y un rostro inexpresivo. Mario sintió cómo el aire se le atoraba en la garganta. ¿Quién eres?, susurró. La figura dio un paso hacia él. Mario retrocedió instintivamente, pero sus pies parecían pegados al suelo. El hombre levantó una mano y señaló directamente al tráiler. Mario giró lentamente la cabeza hacia su vehículo. La niebla se disipó por un instante, y entonces lo vio. Su tráiler estaba volcado en la carretera. A su alrededor había patrullas y ambulancias. Varios paramédicos rodeaban algo en el suelo. Su propio cuerpo estaba ahí, inerte, cubierto con una sábana blanca. La silueta frente a él sonrió por primera vez. Ahora, Mario entendía quién era. Era el último trailero que había muerto en ese mismo tramo. El que había visto la misma verdad antes de desaparecer en la niebla. Mario quiso correr, gritar, hacer algo, pero la niebla lo envolvió por completo. Cuando los paramédicos recogieron su cuerpo, uno de ellos miró a la carretera con el ceño fruncido. «Es raro», murmuró. «Siempre dicen que ven a alguien antes del choque». Otro paramédico asintió. «Sí, y siempre es un trailero». Desde aquella noche, la niebla sigue apareciendo en el mismo punto de la carretera, y con ella, el nuevo peatón. La señal del olvido. Rubén llevaba años recorriendo las mismas carreteras. Sabía cada curva, cada pueblo y cada atajo. Pero aquella noche, algo era distinto. Algo en la carretera se sentía fuera de lugar. Transportaba productos refrigerados y debía llegar antes del amanecer. El camino estaba vacío, sin un solo vehículo en kilómetros. El cielo sin estrellas. A lo lejos, vio un letrero viejo y oxidado. No recordaba haberlo visto antes en esa ruta. La pintura estaba desgastada, pero aún se podía leer. «¡Pare! ¡Prohibido seguir!», frunció el ceño. ¿Quién pondría una señal así en medio de la nada? No había ningún desvío, ni construcción, ni rastro de obras viales. Ignorándolo, siguió avanzando. A los pocos minutos, la radio comenzó a fallar. Un ruido estático invadió la cabina. Giró la perilla para cambiar de estación, pero todas sonaban igual. Entonces, una voz distorsionada emergió de la estática. «¿Por qué no te detuviste?». Rubén sintió un escalofrío. Giró la radio hasta apagarla, pero la voz seguía ahí. «No debiste ignorar la señal». Respiró hondo. «Estoy cansado», pensó. «Me lo estoy imaginando». Pero cuando miró por el retrovisor, el letrero oxidado volvió a aparecer, como si nunca lo hubiera pasado. Esta vez el mensaje había cambiado. «Última advertencia». Un sudor frío le recorrió la frente. Pisó el acelerador. La carretera comenzó a alargarse, como si nunca terminara. Los kilómetros pasaban, pero su GPS marcaba la misma distancia. Era como si estuviera atrapado en un bucle sin fin. Entonces, a un costado del camino vio una gasolinera. No estaba ahí antes. Decidió detenerse. Bajó del tráiler y se dirigió a la tienda. El lugar estaba en silencio. Dentro, un anciano estaba sentado detrás del mostrador, inmóvil, mirándolo fijamente. «¿Qué lugar es este?», preguntó Rubén. El anciano parpadeó lentamente.
No hay vuelta atrás, murmuró. Rubén sintió un escalofrío. Corrió de regreso a su tráiler, encendió el motor y aceleró con todas sus fuerzas. El paisaje comenzó a cambiar. Los árboles junto a la carretera estaban torcidos, como si algo los hubiera deformado. El cielo era de un negro absoluto. Y entonces, el tráiler se detuvo solo. Las luces delanteras iluminaron algo en el camino. Un precipicio. Había estado conduciendo directo al vacío. Miró por el retrovisor. El letrero oxidado estaba justo detrás de él. Pero esta vez, su mensaje final era claro. Ya es tarde. El tráiler avanzó solo y Rubén cayó en el olvido. Días después, los oficiales encontraron su camión intacto en la carretera. El motor estaba encendido, pero no había nadie dentro. Y en la radio solo sonaba un mensaje entre la estática. No debiste ignorar la señal. El último cargamento. Julián llevaba más de 15 años trabajando como trailero. Nunca le había pasado nada fuera de lo normal. Hasta aquella noche. Había recibido un encargo urgente. Transportar un tráiler lleno de maquinaria industrial hasta una bodega en las afueras de un pueblo olvidado. El pago era generoso, pero la condición era clara. Debía entregar el cargamento antes del amanecer, sin hacer preguntas. El camino era un sendero de terracería que no aparecía en los mapas. La luna apenas iluminaba la brecha polvorienta y los árboles a los lados parecían sombras amenazantes. Algunas horas después, el sueño comenzó a pesarle. Miró el espejo retrovisor y sintió un escalofrío. La lona del tráiler estaba levantada. Frenó de golpe y bajó con una linterna. Dio la vuelta hasta la parte trasera y su corazón se detuvo. El tráiler estaba vacío. Julián tragó saliva. Recordaba haber visto la maquinaria al iniciar el viaje. ¿Cómo había desaparecido sin que él lo notara? Un ruido lo hizo girar en seco. Algo se movía entre los árboles. Encendió la linterna y apuntó al bosque. Las ramas crujían como si algo pesado caminara entre ellas. El aire olía a óxido y tierra mojada. Entonces vio una figura humanoide salir de entre la maleza. No era una persona normal. Su piel era pálida, casi grisácea, y sus extremidades eran largas y delgadas, como si se hubieran estirado de manera antinatural. Lo peor era su rostro. No tenía ojos. Julián sintió el miedo apuñalarle el pecho. Corrió de regreso al tráiler y cerró la puerta con seguro. El motor tardó en encender, como si algo lo estuviera reteniendo. Las luces delanteras iluminaron el camino, y entonces vio más de aquellas figuras al frente. No estaban caminando, estaban esperando. El tráiler vibró, y Julián sintió algo trepando por los costados. Miró por el espejo lateral, y vio dedos huesudos golpeando la ventana. No lo pensó dos veces. Pisó el acelerador con todas sus fuerzas. Los cuerpos golpearon el tráiler, pero no se detuvo. A lo lejos, vio la entrada de la bodega. Las puertas estaban abiertas. Cuando cruzó la entrada, todo se quedó en silencio. El motor dejó de rugir, las figuras desaparecieron, y el aire se volvió pesado. Bajó con cautela. La bodega estaba vacía. No había maquinaria, no había trabajadores. Solo encontró un escritorio viejo con un documento encima. Al leerlo, su sangre se heló. Era un contrato. Decía su nombre. Y al final, una frase escrita en tinta roja. Ya eres parte del cargamento. Julián intentó salir corriendo, pero algo invisible lo sujetó de los pies. El suelo lo estaba absorbiendo. Sus gritos quedaron atrapados entre las paredes de la bodega. A la mañana siguiente, su tráiler apareció estacionado frente al lugar. Las llaves estaban puestas, pero de Julián nunca se volvió a saber nada. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad? ¿O has experimentado algo tan aterrador que nadie te cree? Si tienes una historia de terror real o un relato que quieras compartir, mándamelo. Yo me encargaré de darle vida y contarlo aquí en el canal, donde el miedo cobra voz. Puedes enviarla por mensaje o dejarla en los comentarios. Las mejores historias serán contadas en próximos videos, con todos los detalles que las hacen escalofriantes. Así que dime, ¿te atreves a compartir tu historia? Si llegaste hasta aquí, felicidades. Sobreviviste a otra historia de terror. Pero dime qué opinas, ¿te ha pasado algo parecido? Déjamelo en los comentarios si te atreves. Si te gusta el miedo, suscríbete y activa la campanita, porque aquí en el Alex siempre hay más historias esperando por ti. Y recuerda, la próxima vez que sientas que alguien te observa en la oscuridad, tal vez no sea tu imaginación.